Buenas tardes, hermanos y hermanas. Nuevamente es un placer estar aquí frente a ustedes a través de estos medios para seguir compartiendo la palabra de Dios. Es un verdadero privilegio y una oportunidad más que Dios nos da de presentar siempre su palabra, esperando, verdad, que a través de estos tiempos difíciles en los cuales usted y yo estamos pasando y el mundo entero, podamos con la ayuda de Dios salir adelante de esta situación. Sabemos que la Biblia nos enseña que con Cristo todo lo podemos. Pero para poder saber que en Cristo todo lo podemos, necesitamos saber realmente cómo. Necesitamos saber qué es lo que dice Dios. Necesitamos conocer su voluntad. Hemos estado dando un estudio los miércoles a las 6 de la tarde acerca de lo que es el conocimiento de la Escritura, el valor de la Escritura. Qué tan importante es conocer la Escritura, porque a través de ese conocimiento que nosotros tenemos de la Escritura, nosotros podemos llegar a conocer la voluntad de Dios. Y no solamente llegar a conocer la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad de Dios también. Porque Jesús, en el mundo que vivió, Él usó unas palabras y dijo esto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese texto ya todos lo conocemos muy bien, lo que Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 7 versículos 21, ¿verdad? Entonces es importante saber cuál es la voluntad de Dios. El texto que iniciamos para este estudio está en el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 1. Es importante siempre los repasos porque pues la palabra de Dios siempre es la misma, y a través de que Dios ha revelado su voluntad y tenemos este libro, pues siempre se ha hablado de lo mismo. No podemos hablar de otra cosa porque no es correcto. Ya todo está revelado. Pero dice el texto que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en los tiempos de los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, dice, habiendo hablado muchas veces, Dios se ha comunicado siempre para con el hombre de varias maneras y a través de todos los tiempos. La última vez que hablábamos es que Dios se comunicó a través de los apóstoles. Los apóstoles son un grupo de personas que Cristo llamó, que Cristo preparó, y este grupo de personas fueron únicos, fueron especiales, porque tenían las características que ningún otro ser humano tenía, ni iba a tener tampoco, ¿verdad? Porque ellos serían los únicos que Dios iba a escoger a través de Jesucristo para prepararlos, y así también para que después de que Cristo partiera de este mundo, Él les diera la comisión, que eso es lo que encontramos en Mateo 28. Después de haber resucitado, Él les dice: toda la autoridad es me dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan, dice, a todas las naciones, ¿verdad? Vayan a todas las naciones. Vamos a leer, por favor, el texto de Mateo capítulo 28, versículos
18 dice, y Jesús se acerca y les habla diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Verdad? Bueno, entonces Dios sigue hablando a través de los apóstoles, ¿verdad? Pero también a los apóstoles se les advirtió de que habría falsos apóstoles, ¿verdad? Y esto es verdad, porque decíamos en el estudio pasado que hoy día en el mundo en que vivimos escuchamos oír y decir de personas que son apóstoles, cuando la Biblia dice que desde que aquellos hombres dejaron de existir, ya no hay más apóstoles, porque ninguno de los apóstoles nuevos que se dicen hoy día, anduvieron con Jesús. Ninguno de los que se dicen ser apóstoles hoy día hicieron los milagros que hicieron los apóstoles. Ninguno de ellos presenció esos milagros que Cristo hacía, su ascensión, su resurrección. Solo fueron los 12 apóstoles que encontramos en Mateo capítulo 10. 12 apóstoles. Si usted quiere darle lectura después en su casita, de esos 12 apóstoles dice la Biblia que uno de ellos falló. Ya todos sabemos quién fue el que falló. Entonces, pero Dios quería tener ese número 12, ¿verdad? Y es por eso que se hace una elección para elegir al sucesor de Judas, ¿verdad? Y nos dice ahí, ¿verdad?, que es lo que este hombre o estos hombres tenían que tener para que entonces se pudiera llamar apóstol, ¿verdad? Y eso lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Hechos, ¿verdad? Es necesario, dice Hechos capítulo 1, versículo 21, es necesario pues que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho con nosotros testigos de su resurrección. Entonces propusieron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Entonces echaron la suerte sobre ellos y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces ahí vemos nuevamente ya el número 12. El número 12. Más tarde nosotros veríamos que otro hombre escogido por Dios fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de él en este momento. Solamente estamos hablando acerca de que cómo Dios sigue comunicándose para con el hombre a través de los apóstoles. Pero dijimos el miércoles pasado, que ya los apóstoles no están entre nosotros. Ya Cristo no está entre nosotros. Pero ahora entonces, ¿cómo Dios se sigue comunicando? ¿A quiénes Dios sigue usando para comunicarse para con el hombre? Bueno, dice la Biblia que ahora Dios
sigue comunicándose para con el hombre a través de su iglesia. Su iglesia. Su iglesia, es decir, personas que han sido rescatadas, personas que han sido bautizadas, personas que perseveran en la doctrina de Cristo, personas que han sido llamadas del reino de tinieblas al reino de su amado Hijo. Estas son las personas que Dios hoy día sigue usando para comunicarse para con el hombre. Por eso dice el libro de Pedro, el capítulo 2. Vamos a ir, por favor, al libro de Pedro, en el capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Miremos lo que dice, por favor, ahí la palabra de Dios. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Mire, entonces Dios sigue hablando a través de su iglesia. Esa iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Esa iglesia que se estableció en Jerusalén en el año 33 después de la muerte de Cristo. Esa iglesia que inicia allí en Jerusalén con una aproximación de 3,000 almas convertidas a través del bautismo, y que de ahí en adelante esta iglesia fue expandiéndose, dice el libro de Hechos, expandiéndose hasta el presente en el cual nosotros estamos ahorita, aquí en la ciudad de Baldwin Park. Dice el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Verdad? Entonces, ahí están los apóstoles y predicando el Evangelio. La iglesia obedece. Al poco tiempo los apóstoles desaparecen de este mundo, pero la iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue predicando, la iglesia sigue anunciando el evangelio de salvación a las personas. Y es por eso que esta institución, conocida como la Iglesia del Señor, que nació en Jerusalén, es la misma institución que hoy día sigue anunciando el evangelio de salvación, sigue siendo la luz del mundo. Nos preguntamos cómo es que una institución tan pequeña como es la iglesia de Cristo en un lugar como este, reunida en Baldwin Park, cómo es que una institución tan pequeña puede ser portavoz de las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo es que una iglesia tan pequeña puede ser la luz del mundo? ¿Cómo es que una iglesia tan pequeña puede ser la sal de la tierra? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace para que esta institución sea
reconocida en el mundo como la Iglesia de Cristo. Sea reconocida en el mundo como la institución que predica las buenas nuevas de salvación. Jesús dijo en una ocasión a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo, y una luz no se debe de esconder, dice el libro de Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino que sobre el candelero que alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que el mundo vea vuestras buenas obras y ellas glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que ha hecho que esta iglesia sea reconocida? ¿Verdad? Bueno, que haga buenas obras. Y las buenas obras que hace es que debe de compartir el evangelio de salvación. Por eso dijeron los apóstoles: nosotros somos testigos y anunciamos el evangelio de salvación. Le predicó a Cornelio, le predicaron al eunuco, le predicaron a los judíos, y ahora nos predican a nosotros, pero que ahora nosotros predicamos a aquellas personas que todavía no conocen el evangelio de salvación. Ahora dice: nosotros somos la luz del mundo. Como vimos ahí en el libro de Pedro, somos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Somos llamados para anunciar. Entonces, Dios hoy día se sigue comunicando al mundo a través de su iglesia. Su iglesia, un grupo de personas rescatadas, un grupo de personas que se reúnen en un lugar público, donde las puertas de ese lugar público están abiertas para todas aquellas personas que quieran acercarse a Dios. Por eso Jesús dijo en una ocasión: yo estoy reunido donde 2 o 3 están en mi nombre. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Entonces es un lugar público donde la iglesia se reúne. Esa iglesia conocida como la luz del mundo se puede ver. El hombre la puede ver. Pero ¿qué es lo que lo hace o la hace diferente a las iglesias que en el mundo vemos y que son numerosas en número, que son prestigiosas, que son reconocidas a nivel mundial, que tienen grandes edificios? ¿Qué es lo que a la iglesia de Cristo la hace diferente? La sencillez. La sencillez como mostró su Salvador. La sencillez como la enseñó su Salvador. La sencillez de aquel que dio su vida por ella. Así es la iglesia de Cristo. Una iglesia que sirve como guía en un mundo de tinieblas. En un mundo de tinieblas. Miremos, conozcamos la iglesia del Señor.
cómo actúa, cómo vive, qué es lo que hace en este mundo que la hace diferente. No que la hace mejor, sino que la hace diferente. Diferente, ¿por qué? Porque tiene la doctrina de Cristo. Sigue el ejemplo de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios en el Evangelio, en la carta de Juan, segunda carta de Juan. Por favor, vayamos al libro de segunda carta de Juan. Dice el versículo 9: cualquiera pues que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Entonces, Dios se sigue comunicando al mundo a través de su iglesia. Este es el tema número 7 que hemos estado hablando. Cómo Dios se ha venido comunicando, ¿verdad?, a través de esta palabra escrita hacia el hombre. A través de su iglesia. Su iglesia es la guía. Su iglesia es la que advierte el peligro. Su iglesia es la que anuncia el mensaje de salvación. Su iglesia. Es por eso que es muy importante que la iglesia tenga un conocimiento amplio del mensaje que debe de comunicar al hombre. Y ese mensaje que debe de comunicar al hombre para que el hombre sea rescatado del mundo de tinieblas en que vive, es importante que conozca lo que debe de predicar. Hechos capítulo 10, dice el versículo 34. Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió el mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Fíjese, este es Señor de todos. Dice el versículo: vosotros sabemos lo que se divulgó por toda Judía, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús, a quien mataron colgándole en un madero, hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se apareciera no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que caminos comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio los profetas, que todos los que en él crean reciban el perdón de sus pecados por su nombre. A estos. Bueno, entonces la iglesia, ¿verdad?, es la institución que Dios ha puesto hoy día para hablarle al hombre, para hablarle a las personas cómo salvarse, ¿verdad? Es por eso, ¿verdad?, que dice el libro de Romanos capítulo 10, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a que no han oído? ¿O cómo oirán sin haber quien les predique?
El mensaje de salvación trae cambios a la vida de las personas. Y ese mensaje de salvación es predicado y anunciado por la Iglesia de Jesucristo. Hoy día este grupo de personas son las que Dios sigue usando para que el mundo conozca la salvación. Pero ¿cómo dice la Biblia que en el texto que acabamos de leer, cómo van a creer si no les anunciamos, si no les predicamos el Evangelio de Jesucristo? Es por eso que la iglesia debe de prepararse. Es por eso que la iglesia debe de conocer muy bien el mensaje que va a predicar. Ese mensaje que va a predicar es el Evangelio de Jesucristo. Es el poder de Dios, como dice Pablo a los romanos en el capítulo 1, cuando dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Mire, nosotros somos testigos de lo que el Evangelio que escuchamos ha hecho en nuestras vidas. La ha cambiado y sigue cambiando a las personas. Esas personas que escuchan. Por eso dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? La Iglesia de Cristo hoy día, como institución de luz del mundo, sigue predicando el Evangelio. De una forma u otra sigue predicando. ¿Cómo manifiesta la iglesia ese poder de salvación? Bueno, ya lo miramos, predicando. Hoy día es difícil ver a las personas, a la iglesia, predicando por las calles, predicando en las casas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Pero aún así, este grupo de personas, este grupo de hermanos y hermanas conocidas como la Iglesia de Cristo, aún siguen trabajando en el nombre de Dios. ¿Cómo siguen trabajando? Mire, 1 Timoteo capítulo 2. Primera carta de Timoteo en el capítulo 2, dice el apóstol Pablo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas y rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. La iglesia sigue creyendo en Jesucristo. La iglesia sigue predicando de Jesucristo. La iglesia sigue orando por todas las personas. Hoy día, sin duda, la iglesia en su lugar de reunión, que es su casa. Hoy día la iglesia se reúne en casa. Así lo hacía la iglesia del primer siglo. La iglesia se reúne en casa estudiando la Biblia. La iglesia se reúne en casa participando de la cena del Señor. La iglesia se reúne en casa escuchando el mensaje que se predica. La iglesia se reúne en casa orando por el mundo.
qué importante saber de que la iglesia, aún a través de este distanciamiento del lugar de reuniones, aún todavía sigue trabajando. Personas que en el mundo no saben de la iglesia, personas en el mundo que quizás nunca han oído de la iglesia de Cristo, pero que personas de una forma u otra escuchan que la iglesia de Cristo sigue orando por ellos. Señor, dales fuerza. Señor, dales fe. Señor, dales paciencia. Señor, que se acerquen a ti. Señor, que dejen de hacer lo malo. Señor, ten compasión de ellos, porque no conocen lo que nosotros conocemos. La verdad que nos hace libres. La verdad que nos da esperanza. La verdad. Es importante saber que la fe es maravillosa, que la fe trae cambios, pero esa fe que llega a través de la obediencia. No basta solamente creer. Es importante saber de que el escritor de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero que es necesario que aquel que crea en Él se acerque a Él. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que existe. Dios está al tanto de las cosas que están pasando. Ya miramos en algunos de los temas en el pasado. Dios no está descansando. Él mira. Él conoce tu necesidad. Él quiere ayudarte. Pero Él quiere que creas en Él. Él quiere que tú te acerques a Él. ¿Por qué? Porque sin fe va a ser imposible agradarle. Entonces, la iglesia es la institución que Dios ha puesto en este mundo para comunicarse al hombre, para comunicar al hombre que Dios le sigue amando, para comunicarle al hombre que Dios quiere que se salve, para comunicarle al hombre que Dios quiere que sepa cómo actuar en las situaciones de peligro. Por eso es que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, dichoso el varón que soporta la prueba, porque cuando la haya resistido recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. La fe se requiere, pero se requiere que sea convicción, que se acerque a aquella persona de convicción a Él. Vengan a mí, dijo Jesucristo, que yo os haré descansar. ¿Cuántas personas que hemos ido a Jesús no hemos cambiado nuestras vidas? No hemos mejorado nuestras vidas. Mire, aquellas personas que en el pasado andábamos sin esperanza, hoy tenemos esperanza. Aquellas personas que andábamos muertos en los delitos y pecados, hoy tenemos vida. Aquellas personas que quizás en el pasado robábamos, hoy no robamos. Aquellas personas que en el pasado tomábamos, hoy no tomamos. Aquellas personas que en el pasado no le hablábamos al prójimo, hoy le hablamos al prójimo. Aquellas personas que en el pasado no oramos por el prójimo, hoy oramos por el prójimo.
Sí, hemos sido personas transformadas por medio del poder de salvación, que es el Evangelio de Jesucristo. Ese poder todavía sigue haciendo efecto en la vida de las personas que escuchan, que creen, que se arrepienten y que son bautizadas. Porque cuando son bautizadas reciben el perdón de todos sus pecados, pero también reciben la ayuda, el Espíritu Santo de poder, que nos ayuda a entender mejor la voluntad de Dios, que nos ayuda a entender mejor de cómo hacer la voluntad de Dios, de cómo actuar en estos tiempos difíciles y peligrosos. Por eso es que la Biblia nos enseña de que tenemos un poder que sobrepasa todo entendimiento. Un poder que está en nosotros y que puede actuar cuando nosotros menos lo esperamos, pero que tenemos que creer en Él. Que Dios siga bendiciendo su palabra y a cada uno de los oyentes. Primero Dios, y si Dios nos sigue prestando la vida, el próximo miércoles a la misma hora, 6 de la tarde, continuaremos estudiando la Biblia. Este libro que tenemos frente a nosotros, este libro que estudiamos constantemente, este libro que nos enseña, que nos prepara, que nos corrige, el próximo miércoles estaremos hablando de él. Esas cosas importantes que usted y yo debemos de conocer y que están ahí. Ese libro de la receta familiar, ese libro de la receta personal. ¿Qué es lo que tú quieres aprender? ¿Qué es lo que tú quieres conocer para poder mejorar? El próximo miércoles, primero Dios, empezaremos a hablar unas cuantas cosas de esas cosas, de eso que el libro nos revela. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos das la bendición de poder estudiar tu palabra. Esa palabra que nos enseña, esa palabra que nos corrige y esa palabra que nos prepara para ser mejores hijos tuyos, y que también el mundo pueda ver en tu iglesia la luz del mundo, Padre, la luz que salva, y que la luz eres tú, Jesucristo, pero que se revela a través de la vida de aquellos que son conocidos como tu iglesia, tus hijos, Padre. En el nombre de Cristo te pedimos todas estas cosas. Amén.